a todas las personas que nos escuchan y que están siguiendo lamentablemente el suceso que ocurrió en el Jet Set. Y antes de iniciar mi comentario, quiero tocar dos, unos puntitos breves. Hemos pensado en todos los fallecidos y los heridos que, que ocurrieron allí nos duelen. Pero yo he pensado en los trabajadores que estaban allí, que se buscaban el pan de su familia, cómo están su familia desgarrada, padre de familia. Eso eso lo he estado sufriendo. O sea, todas las pérdidas duelen. Pero esas pobres personas que madrugaban para poder llevar el pan a sus hijos cada día, cómo la estarán pasando. Segundo, esta tragedia me ha llevado a reflexionar dos actos de sacrificios de amor que tienen que ver con la familia. Pude observar una entrevista de Ruby Pérez en la que él decía que había que hacerle un trasplante de rodilla, pero que él no se la hacía porque hacerse ese trasplante de rodilla implicaba el dejar de producir económicamente y que él tenía muchos compromisos familiares, que él prefería seguir trabajando así sin hacerse ese trasplante de rodilla. Y segundo acto de amor fue el de la hija de él, cuando el esposo se le tira encima, contado por ella misma, para protegerla, y le dice, mi amor, mami, para que el niño no se quede sin madre, no se quede huérfano. Esta tragedia me enseñó esa lección y que tiene que ver con los valores familiares que se han perdido mucho. Esa familia tenía muchos valores familiares. Pero también él, vestido bello, hermoso, que venía de un evento, de una actividad hace unos años atrás, se bajó de su vehículo, su hermano es médico y salvaron a un muchacho. Salvaron una y vida. se lo tiró encima lleno de sangre y lo llevaron a la clínica. De rodilla que tú dices, es que a los 16 años él tuvo un accidente. Tuvo un accidente y por poco se queda paralítico, porque él jugaba pelota. La historia de la vida de ese señor es una historia de inspiración, porque dejó de jugar pelota, entonces hubo un momento que la música fue que lo ayudó a rehabilitarse y a volver a andar. Sí, y esa historia que te decía, a partir de actos de amor, eso fue un acto de amor que hizo pues Ruby Pérez, llevando a ese muchacho, y vi un programa que años después de haberse producido esa situación, casi 20 años después, llevaron al joven a la entrevista. Y dice el joven, y dice, mira, en este mismo edificio. Dice Ukika. Y dice el joven decía que Rudy Pérez era su papá porque vivió gracias le salvó la vida. Qué buena historia. Es una historia maravillosa. Algo eso fue en el 2006, hay que de toda desgracia hay algo que aprender. Bueno, y te agrego, Oscar, que estamos a modo de conversación, que un elemento curioso es que cuando hubo la confusión de que si apareció, que no apareció, dice su hija que a él estaba cantando a un herido, o sea que al parecer murió cantando, que es el don que Dios le dio. Sigue, Oscar. Ok, entonces yo quiero hacer un llamado a la población con mi comentario, y es que hemos visto muchas publicaciones en las redes y los medios, yo no soy periodista, lo que soy es comunicador, pero también muchos periodistas detrás de la noticia buscan a los familiares llorando en momento de su tragedia. Otros, los influencers que no tienen ninguna piedad detrás de su view, buscan grabar, fotografiar para después publicar. Pues permítanme decirle que la Constitución protege el derecho a la imagen. Y ayer el defensor del pueblo, a través de sus redes, comenzó a publicar
de que tenemos una ley que es la 192-19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculadas a las personas fallecidas y accidentadas. ¿Qué dice esta ley en su artículo 1? Que esta ley tiene por objeto la protección integral a la imagen, honor e intimidad familiar vinculadas a personas fallecidas para que éstas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas de acuerdo a lo establecido a la ley. Establecer los mecanismos de protección del derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas accidentadas. Esta ley también se aplica a todas las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas que utilizando cualquier medio violente el derecho al honor, a la intimidad familiar. Fíjense, intimidad familiar es abordar al familiar del accidentado o del fallecido sin su consentimiento. Entonces, estas personas pudieran emprender acciones si se sienten afectadas. ¿Por qué esta ley? Porque los seres humanos, aún después de muerto, tenemos derechos. ¿Y cuál es el derecho? El derecho a una muerte digna. La dignidad no se pierde. Por eso es que ustedes ven que inclusive cuando se profana una tumba en un cementerio, eso lleva sanciones penales, porque todavía muerto tenemos dignidad. Entonces quiero hacer un llamado con este comentario a que dejemos de ser sensacionalistas en busca de view, dejemos de grabar el dolor ajeno. Ahí yo veía personas con ataque y todas las cámaras corriendo detrás de esas personas que lloraban, que gritaban su familiar para llevar la noticia. Eso no es noticia. Simplemente con usted decir, aquí hay familiares que están llorando su muerto, sin usted grabarlo o usted describiendo la noticia, ya eso es noticia. No tiene que publicar el familiar a menos que éste dé su consentimiento. Por favor, vamos a sentir el dolor ajeno. Vamos a volver a tener sensibilidad. Por favor, dejemos de romper esa barrera que nos ha creado las redes sociales. Llévame, Cuquica.